es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bienvenidos a la mañana de NTN 24. Los saluda Natalia Falá. Un gusto estarlos acompañando el día de hoy. Vamos de inmediato a revisar la agenda informativa en materia internacional. Y así amanecieron los principales periódicos en Argentina. Vemos el diario El Clarín, que titula Alberto Presidente. El diario El Día ganó a Alberto Fernández y es el nuevo presidente. El siguiente diario, La Nación. Alberto Fernández, presidente, desde hoy negocia con Macri la transición. Fueron algunos de los títulos en las tapas de los diarios. También resaltaron la victoria en las urnas de Axel Kicillof, el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Y ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Las encuestas efectivamente anticiparon lo que se venía para Argentina y en medio de un ambiente de polarización, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, se llevó la victoria en las urnas en primera vuelta y con él pues el regreso del peronismo a Argentina. Fernández sucederá en el cargo a Macri a partir del próximo 10 de diciembre. Además de elegir presidente y vicepresidente, los argentinos también acudieron a las urnas para renovar parcialmente la composición del Congreso, donde estaban en juego 130 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Lo veíamos anoche tras conocer su derrota. Mauricio Macri felicitó a Alberto Fernández por su victoria en las urnas y prometió además que desde la oposición va a construir un camino sano y constructivo para el país. Vamos a escuchar lo que dijo. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor. Esto es por Argentina. La transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Y vamos a revisar a continuación el escrutinio en Argentina. Con el 97,92% computado, el partido Frente de Todos de Alberto Fernández alcanza el 48,10% de los votos, mientras que la fórmula oficialista de Juntos por el Cambio, liderada por Mauricio Macri, obtiene el 40,38%. La ex vicepresidenta Cristina Fernández se manifestó sobre la situación en la región. Criticó a los gobiernos de Chile y Ecuador por las recientes protestas sociales, pero también respaldó a Evo Morales, sobre quien recaen denuncias de fraude en los recientes comicios electorales. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo Cristina Fernández. Lo que también ha pasado días atrás en la hermana República de Bolivia, de acá felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia. Esto que pasó aquí en Argentina, lo que vemos que ha sucedido en la hermana República de Chile, lo que pasó también hace poco tiempo en Ecuador, nos tiene que abrir la cabeza, no solamente a los dirigentes políticos, sino a todos los dirigentes sociales, empresariales, de la inviabilidad de modelos políticos y económicos basados en el ajuste permanente. Y justamente para hablar del tema quiero saludar en esta parte del programa a Pablo Romá. Él es sociólogo, director de Circuitos Consultora. Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, comienzo preguntándole
¿Qué les atrajo tanto a los votantes de esta propuesta peronista y cuál diría usted fue la razón por la que Macri perdió una segunda oportunidad para liderar el país? Bueno, en primer lugar lo que hay que destacar es que a partir de las elecciones primarias, un sector mayoritario de la sociedad le dijo a Mauricio Macri que era muy difícil continuar, digamos, con este modelo económico. Creo que eso es una de las principales razones. Después, en la elección de ayer, lo que sucedió fue, de alguna manera, una consolidación de ese proceso, además de un trabajo, digamos, muy importante de Alberto Fernández en términos de la generación de consensos con distintos sectores que habían sido, bueno, muy castigados por las políticas del presidente Macri. Creo que, de alguna manera, eso es un factor explicativo, junto con, bueno, un proceso que también se dio, que fue la unidad del peronismo, que no se había venido dando, digamos, en la elección de 2015 ni en las parlamentarias de 2017. Creo que eso ha sido un fenómeno, digamos, muy destacado en términos de lo que ha posibilitado la conformación del Frente de Todos, y en ese sentido me parece que bueno, que ha habido una conformación, una cristalización de un proceso que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, y en ese sentido me parece que el Frente de Todos ha logrado cristalizar ese proceso. Después creo que el presidente Macri, digamos, no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña de 2015. Creo que eso lo ha ido debilitando mucho en términos políticos y en términos sociales. El presidente Macri afrontó esta elección en un proceso digamos, donde se jugaba mucho su credibilidad. El presidente ha hecho también una serie de propuestas y de promesas de campaña, pero me parece que no ha logrado, digamos, llegar a un sector mayoritario del electorado, si bien ha crecido en términos de su caudal electoral respecto de las elecciones primarias, pero me parece que mayoritariamente la sociedad lo que ha planteado es que este modelo es difícil pensarlo 4 años más. Pablo, importante analizar también lo siguiente: ¿cómo vio usted el papel que va a desempeñar Cristina Fernández desde la vicepresidencia? Esto teniendo en cuenta además que la exmandataria también ha sido sinónimo de corrupción para una gran mayoría en Argentina. Le pregunto, ¿le jugará una mala pasada el pasado a Cristina Fernández? Y lo que también muchos se preguntan es ¿quién va a tomar las riendas del país? Si efectivamente Alberto, como corresponde, o Cristina Fernández. No, me parece que lo que ha quedado claro es que Cristina Fernández ha asumido un rol secundario dentro de la campaña. Me parece que le ha dado la responsabilidad a Alberto Fernández de ser el candidato a presidente y el protagonismo que un candidato a presidente necesita. Creo que el rol que va a tener la expresidenta en términos políticos es un rol muy importante porque es la principal, ha sido desde 2015 la principal figura de la oposición, y en ese sentido me parece que va a tener un rol político, pero sobre todo vinculado a lo que es la Cámara y a las digamos, y a la cuestión legislativa. Me parece que Alberto Fernández ha logrado plantear y demostrar su capacidad de liderazgo y la capacidad de tomar decisiones como presidente electo de la Nación. Me parece que de alguna manera lo que el principal rasgo de Alberto Fernández ha sido poder, digamos, cambiar ese rol que venía jugando como uno de los principales organizadores del Frente de Todos para ser el candidato a presidente, la principal figura del espacio, y me parece que en ese sentido presenta todas las cualidades como para tener la capacidad de decidir cuáles son los lineamientos políticos que vienen para la Argentina. Pablo, en su discurso de anoche ambos candidatos se mostraron dispuestos a colaborar en la transición política, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo visualiza este proceso de transición? ¿Efectivamente va a haber un acuerdo entre Macri y Fernández o le espera a Argentina una transición política desordenada? Y de ser así, pues podría ser preocupante porque digamos que el punto álgido en este momento en Argentina es la economía, que también va a depender mucho del proceso de transición política que se viene.
No, yo veo que hay disposición para una transición responsable. Me parece que el gesto que tuvo el presidente Macri y también Alberto Fernández respecto a juntarse hoy y tratar de plantear cuáles son los caminos para esa transición, creo que es importante. Ahora sí, creo que hay que dejar en claro que esta transición no implica un cogobierno, no implica que los equipos de Alberto Fernández o Alberto Fernández ya empiecen a tomar decisiones. Me parece que lo que queda claro es que el presidente Macri gobierna hasta el 10 de diciembre, que es el día del recambio. Ahora creo que la transición lo que sí implica es que Alberto Fernández y los equipos económicos, como vos bien decís, fundamentalmente se pongan en contacto con cuáles son las realidades del Estado Nacional hoy, pero sí creo que no es un cogobierno y si bien hay que plantear que es el presidente Macri quien tiene la responsabilidad de gobernar hasta el 10 de diciembre. Pablo, una última pregunta. En ese sentido, ¿cree usted que Macri de todas maneras seguirá jugando un rol político activo, importante para el país? Sí, yo creo que el presidente Macri en el último tramo de la campaña decidió recuperar parte de esa fuerza política que venía estando un poco en cuestión, sobre todo internamente. Me parece que el presidente ha decidido liderar ese espacio social que hoy representa el antiperonismo en Argentina. Ahora creo que se verá después cómo se van desenvolviendo las dinámicas políticas, pero la clara intención del presidente es de liderar ese espacio. Bueno, Pablo, pues quiero agradecerlo por su tiempo aquí en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Despido así a Pablo Romás, sociólogo y director de Circuitos Consultora. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, y continuamos con otra de las noticias internacionales del momento. Uruguay, por supuesto, los uruguayos deberán definir a su próximo presidente en un balotaje que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre. El domingo, ninguno de los 11 candidatos obtuvo el 50% más uno para ganar en primera vuelta. La disputa será entre Daniel Martínez, el candidato del oficialista Frente Amplio, el partido que gobierna desde hace 15 años, y el ex senador del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que ya recibió para la segunda vuelta el apoyo del Partido Colorado y el movimiento Cabildo Abierto. El actual presidente Tabaré Vázquez espera entregar el cargo a su sucesor en marzo de 2020. Y vamos a ver a esta hora cómo va el escrutinio en Uruguay. Según la Corte Electoral, tras escrutar el 99,96% de los votos, el oficialista Daniel Martínez obtiene el 40,66% de los votos. Le sigue Luis Lacalle Pou con 29,68% de los sufragios. Tras conocerse el balotaje, Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, ratificó el liderazgo del movimiento pese a los cerrados resultados en la contienda, una de las más reñidas en el país. Vamos a escuchar lo que dijo. Primero y ante todo, agradecer al pueblo uruguayo, reafirmar una vez más que la fuerza más importante del Uruguay se llama Frente Amplio. Escuchamos a continuación también las declaraciones de Luis Lacalle Pou. Vamos a escuchar. Nosotros no hicimos una campaña para ganar una elección. Nosotros hacemos una campaña porque queremos cambiar el país, tenemos el proyecto claro. Y eso puede tener ajustes, pero está profundamente basado en la coherencia y en la verdad. Para hablar del tema, quiero saludar en esta parte del programa a Camilo López, analista político. Camilo, bienvenido al programa. Buenos días, Natalia. Buenos días para ustedes allí en Colombia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Camilo, comienzo pidiéndole más bien para dar un panorama mucho más claro a nuestros televidentes en qué consiste ese sistema de balotaje, cómo funciona. Bien, el sistema de balotaje es de la siguiente forma. Nosotros tenemos una elección presidencial a 3 rondas en realidad. Una primera de elección primaria que elige los candidatos dentro de los partidos.
Cada ciudadano o ciudadana puede elegir votar dentro de un partido y elegir al candidato que competirá por la presidencia en las primarias. Ayer tuvimos las primarias que eligen el Congreso, que eligen el Parlamento, y si hay un candidato que obtiene más del 50% de los votos, es electo en primera vuelta. Como el partido más votado, en este caso el Frente Amplio, obtuvo el 40% de los votos, hay una segunda vuelta que se hace entre los candidatos de los dos partidos más votados, en este caso el Frente Amplio y el Partido Nacional, segunda vuelta que tendrá lugar el 24 de noviembre de este año. Camilo, le quiero preguntar por qué coinciden los analistas que es muy probable que el próximo presidente de Uruguay sea el nacionalista Luis Lacalle Pou. Bien, lo que ocurre es lo siguiente: si uno hace una distribución, una organización, un análisis de cómo se comportan y cómo se distribuyen estos partidos en el espectro ideológico, vinculados a sus preferencias, a sus posiciones políticas, uno lo que puede encontrar son dos grandes bloques. Por un lado, el Frente Amplio, que representa a la izquierda, a la centroizquierda uruguaya, y el Partido Nacional, que está liderando en este momento un bloque, si bien compiten entre sí, una especie de bloque de partidos de centro derecha y derecha, incluso extrema derecha, podríamos decir claramente en uno de ellos, porque Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, que son los tres partidos con representación en el Senado, además del Frente Amplio, son partidos que ya han anunciado la intención de formar una coalición para como gran objetivo, quitar al Frente Amplio del gobierno luego de 15 años de gobierno. El Frente Amplio quedó con 13 senadores de los 30 senadores disponibles en el Senado, luego se suma un 31º senador que es el presidente de la República, pero ya Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto juntos obtienen 17 bancas en el Senado y también la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso les permite plantear un escenario de gobernabilidad con una coalición que se opone a la izquierda frente amplista y que muestra un perfil de derecha muy marcado, con un partido de centro derecha como el Partido Nacional, con un lenguaje y una visión en algunos sentidos retomando elementos liberales y con algunos tintes conservadores, el Partido Colorado con un perfil más liberal, libre mercadista mucho más marcado, con algunos tintes tecnocráticos de parte de su candidato a presidente Ernesto Talvi, y la sorpresa para el sistema político uruguayo es que haya obtenido más del 10% un partido liderado en este momento por el excomandante en jefe del ejército, por un exmilitar con una prédica fuertemente conservadora y de derecha, y con algunas reivindicaciones de algunas demandas vinculadas a la seguridad ciudadana, a las fuentes de trabajo, incluso con algunas apelaciones vinculadas a discutir la llegada de los migrantes en relación al efecto en el mercado de trabajo. Esto más que nada por sus votantes, más que por el liderazgo partidario. Esto es un discurso que aparece entre sus votantes y con fuertes oposiciones discursivas y en lo programático a la agenda de derechos que se desplegó durante los gobiernos del Frente Amplio, remarcándola como una idea de ideología de género por parte de este partido y oponiéndose a ello. Entonces ese es el panorama que hace pensar que el gobierno uruguayo luego del 24 tiene altas chances de virar a la derecha. Obviamente la segunda vuelta hay que jugarla, hay que votar y se verá lo que pasa. A primera vista uno lo que puede decir es que ya esta coalición de derecha tiene una mayoría posible para gobernar, si bien esto no quiere decir que no sea imposible gobernar en minoría en Uruguay. A esto también hay que señalarle que ayer se votó una reforma constitucional en Uruguay, que entre otras cosas lo que buscaba era mejorar la seguridad pública a través de un conjunto de medidas que incluían, entre otras cosas, la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, y tenía una mirada general de mano dura, y esto casi salió aprobado, quedó en torno al 46-47% de los votos. Entonces, si uno ve que más o menos un 46-47% del electorado estaba a favor de estas medidas, más el posicionamiento a la derecha de gran parte del electorado, muestra que hay un cambio de preferencias en el electorado uruguayo que no corre a la derecha.
Camilo, justamente quiero preguntarle puntualmente por un partido y es el de Cabildo Abierto, un partido prácticamente nuevo que se fundó en marzo de este año. Sin embargo, ¿por qué ha sido la gran sorpresa de estas elecciones y por qué su rápido ascenso en las ideas conservadoras y nacionalistas en un país liberal como Uruguay? Hace 5 años este partido no existía y sin embargo obtuvo el 11% de los sufragios. Natalia, esa es la gran pregunta y la pregunta que nos deberemos hacer quienes nos dedicamos a las ciencias sociales en Uruguay. Uruguay en su historia ha tenido la capacidad que dentro de los partidos fundacionales, dentro del Partido Nacional y el Partido Colorado, siempre se han albergado los sectores conservadores. Nunca hemos tenido un partido conservador de este tipo y menos con una raigambre militar como este. Siempre han logrado los sectores conservadores ser absorbidos por los partidos tradicionales. El sistema de partidos lograba colocarlos dentro de su mundo. Y sin embargo, ahora por primera vez este partido logra una representación propia y logra tener una posición propia de visibilidad. Esto es sumamente sorprendente y creo que nos demanda a los uruguayos empezar a pensarnos de una forma mucho menos excepcionalista en relación a la calidad de nuestra democracia y en relación a cómo vemos los procesos políticos. Si muchas veces señalamos que partidos con posiciones muy a la derecha, candidatos que incluso discuten principios, ya no diría de la socialdemocracia o de la izquierda, sino del liberalismo político, y discutimos a un Bolsonaro, discutimos la democracia en Polonia, en Hungría, hablamos de estos movimientos de derecha. Deberemos empezar a preocuparnos por lo que ocurre en Uruguay y como un partido conservador de derecha con una posición muy confrontativa en algunos asuntos, que levanta banderas conservadoras, aparece y emerge de la nada en un sistema de partidos consolidado, programático, institucionalizado como el Uruguay, que en este momento muestra un cimbronazo con la presencia de este partido. Camilo, y quiero ahondar en un último tema y tiene que ver con la seguridad, que sin duda preocupa mucho hoy por hoy a los uruguayos. La semana pasada veíamos que unas 80 organizaciones sociales convocaron a marchas en Montevideo contra el proyecto de reforma constitucional llamado Vivir sin Miedo, que busca precisamente que los militares se encarguen de la seguridad interna del país. Yo le pregunto a usted, ¿cómo afecta o qué trae para el país una medida como estas? Esa medida lo que buscaba era, entre otras cosas, darle potestad a las Fuerzas Armadas, un pasaje de Fuerzas Armadas al policiamiento, a la seguridad pública. Esa iniciativa fracasó ayer, no se llegaron a los votos para constitucionalmente colocar ese mandato en el orden jurídico uruguayo. Eso muestra que estuvo en el borde de ser aprobado, estuvo cerca del 50%, en algún momento había mediciones que le acercaban el 47% de los votos, y bueno, finalmente esa propuesta no fue aprobada. Sí, al tener una coalición probable, o en esta competencia hacia la segunda vuelta, al haber una coalición de derecha que tiene chances de ganar, hay que esperar ver los resultados, y hay que ver qué pasa en estos días de campaña y cómo se desarrolla la campaña. La seguridad pública puede estar en el centro del debate y pueden haber propuestas, al no haberse aprobado esta reforma, también igualmente con un tinte con un tinte de una mirada de securitización fuerte de la agenda política uruguaya. Camilo, ¿cuál es el rol que jugará Uruguay en Latinoamérica tras el resultado electoral definitivo? Si es la izquierda o es el partido de centro derecha, ¿cómo diría usted que cambia la geopolítica en América Latina? Bien, si el Frente Amplio sigue en el gobierno, va a ser un Frente Amplio en minoría y un Frente Amplio negociando ley a ley, posiciones a posiciones, y quizá de alguna forma se acerque más al óptimo general de las preferencias de muchos partidos en lo que hace a política internacional y a posicionamientos económico-comerciales en la región. Eso es lo que uno podría decir si tuviéramos al Frente Amplio en el gobierno, un Frente Amplio que podría tener una mejor relación con la Argentina de Alberto Fernández y por lo tanto en el marco del Mercosur tener posiciones que contrabalanceen posturas brasileñas, pero si el triunfo fuera de la derecha uruguaya, de esta coalición de derechas, realmente
uno podría pensar que el péndulo de Uruguay podría en algunos sentidos acercarse más a Brasil, ya que Brasil se ha colocado hace poco tiempo, en realidad el inicio del mandato de Bolsonaro, pero en los últimos días ha sido más enfático con la idea de flexibilizar el Mercosur y de tener posiciones más liberalizantes. Esto también lo va a colocar a Uruguay en el sistema internacional en términos de alta política con una posición diferente, por ejemplo, en relación a la crisis que ocurre política en Venezuela, ¿no? Si bien todos los partidos en Uruguay tienen una posición crítica y conocen y consideran al gobierno de Maduro como una situación no democrática, sin embargo, las formas de tramitar una mejor resolución de esa crisis es diferente por parte de los partidos. Y por lo tanto, ahí en este caso el Partido Nacional tiene posiciones menos dialoguistas o menos multilateralistas como las que ha planteado el Frente Amplio, teniendo una mirada más agresiva sobre la situación en Venezuela. Pues quiero agradecer a Camilo López, analista político, por acompañarnos hoy en el programa. Camilo, muchas gracias por tu tiempo. Muy buen día. Gracias a ustedes. Y Chile es noticia. El presidente Sebastián Piñera anunció el fin del estado de emergencia que duró unos 10 días en los que se vieron desplegados un fuerte operativo militar en las calles para controlar el estallido social. Lo cierto es que a pesar de que Sebastián Piñera ha anunciado medidas para intentar evitar el surgimiento de más movilizaciones violentas de calle, las movilizaciones continúan y la situación de caos todavía es evidente en Chile. Las protestas se mantienen en Chile pese al anuncio del final del estado de emergencia desde la medianoche del domingo. Miles de personas marcharon hacia la sede del Congreso Nacional en Valparaíso en la mayor manifestación de la región en varias décadas tras la concentración que reunió a más de 1 millón de personas en la capital el viernes. En la movilización participaron unas 100.000 personas y concluyó con enfrentamientos aislados entre manifestantes y la policía, según informó la alcaldía local. Rancagua, Concepción y Talca, al sur del país, también registraron manifestaciones y choques con uniformados ya entrada la noche. En Santiago, 1 millar de ciclistas se reunieron frente a la Casa de Gobierno, de donde fueron dispersados por la policía con carros lanzaagua y gases lacrimógenos. La presión se mantiene sobre el presidente Sebastián Piñera a la espera de que concrete el cambio de gabinete que anunció el sábado tras pedirle la renuncia a todos sus ministros. Se espera también la aplicación de medidas que complementen el paquete que dio a conocer a mediados de semana para atender a demandas sociales relacionadas con educación, pensiones y pobreza, entre otras. Las protestas iniciadas el 18 de octubre se saldan hasta ahora con 20 muertos, 5 de ellos responsabilidad de agentes del Estado, entre denuncias de violación a derechos humanos que esperan la verificación de una misión de la ONU y de Amnistía Internacional. En redes sociales ya se convocó a 2 nuevas manifestaciones para lunes y martes frente a la Casa de Gobierno. Vamos a revisar a continuación otras noticias importantes en materia internacional. El domingo en Colombia se celebraron elecciones regionales, eligieron a gobernadores y alcaldes, entre otros cargos de elección popular. Los bogotanos escogieron por primera vez a una mujer como su gobernante. Claudia López es la alcaldesa electa y llegará al cargo con enormes retos en materia de movilidad, seguridad e infraestructura. López consiguió la mayor votación en la historia de Bogotá, la capital. Hoy era el día de las familias hechas a pulso, como la suya, como la mía. Sabíamos, siempre supimos, que solo si nos uníamos podíamos ganar. Y así lo hicimos. Nos unimos, ganamos e hicimos historia. Y el presidente Evo Morales aseguró que la oposición en Bolivia está preparando un supuesto golpe de Estado en su contra para esta misma semana. Morales también llamó a sus bases a defender la controvertida victoria electoral. Distintos sectores sociales, quienes se preparan para hacer el golpe de Estado la próxima semana. Ya estamos informados. ¿Qué están diciendo? Martes no debe pasar esta semana. Fuera Evo Morales. Cuando ganamos con más del 10%.
Y hay estado de emergencia en California por los incendios forestales que afectan el sur y norte del estado. El gobernador Gavin Newsom adoptó la medida por las llamas que están fuera de control. Los fuertes vientos y las altas temperaturas han afectado las tareas de extinción del fuego. Ya 200,000 personas han tenido que salir de sus hogares. En la región vinícola del norte de California, a las afueras de San Francisco, el incendio Kincaid ha crecido aproximadamente 20,000 hectáreas y ha destruido 79 estructuras entre edificios y viviendas. La legisladora por California, Katie Hill, renunció a su cargo en el Congreso de Estados Unidos. Desde hace una semana, la demócrata enfrentaba un escándalo por su presunta relación sexual con un integrante de su equipo en el Congreso, algo que está prohibido por las normas de la Cámara Baja. Hill ya era investigada por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. El caso se conoció cuando varios medios publicaron imágenes explícitas de Hill con una de las asistentes de su campaña e informaciones de una relación sentimental con su director legislativo del Congreso, Graham Kelly. Con el corazón roto anuncio mi renuncia al Congreso. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer, pero creo que es lo mejor para mis electores, mi comunidad y nuestro país. Y en Estados Unidos se reportaron una serie de disparos luego de que se realizara una vigilia en honor de Kevin Berry, una de las víctimas que perdió la vida en un tiroteo registrado la noche del sábado durante una fiesta universitaria. Los hechos ocurrieron en Dallas, en el estado de Texas. Decenas de personas estaban reunidas en un parque de la ciudad cuando sonaron los disparos. Por fortuna, no se registraron heridos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tomó una pausa en medio de la agitada agenda de las últimas semanas. El republicano asistió a un partido de béisbol en la ciudad de Washington, en donde estuvo acompañado por su esposa, Melania. La presencia del mandatario llamó la atención de los miles de espectadores que estaban en el estadio. Los aficionados saludaron al magnate y comenzaron a tomarle fotos a la distancia, mientras él se levantó de su asiento para saludarlos. El 31 de enero es la nueva fecha del Brexit. A 3 días de vencerse el plazo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el bloque acordó extender 3 meses el tiempo límite para la desconexión. Con esto disipan los temores de un retiro sin acuerdo. Se trata de una prórroga flexible que permitirá a Londres poner fin a su membresía, incluso a finales de noviembre o diciembre, siempre y cuando el Parlamento británico, hasta ahora reacio, ratifique el pacto con Bruselas. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que insistía en cumplir con el Brexit para el 31 de octubre, pidió la semana pasada elecciones anticipadas para elegir nuevos diputados en diciembre. Y son 14 las familias en Vietnam que temen que sus hijos estén entre los 39 inmigrantes hallados muertos dentro de un camión cerca a Londres la semana pasada. Familiares de las presuntas víctimas que este fin de semana proporcionaron muestras de ADN han revelado haber recibido llamadas y mensajes de sus seres queridos en algunos casos para pedirles perdón y decirles que no podían respirar más y que estaban a punto de morir. Las autoridades avanzan en la identificación de los cuerpos. Y el conductor del camión frigorífico encontrado en el condado inglés de Essex está citado ante una corte este mismo lunes. Maurice Robinson, un irlandés de 25 años en custodia de las autoridades, fue acusado el sábado de 39 cargos de homicidio involuntario, trata de personas, ayuda a la inmigración ilegal y blanqueo de dinero. Entre tanto, la policía británica confirmó el arresto de otro hombre en Dublín, la capital de Irlanda, sospechoso en el marco de las investigaciones de este mismo caso. Y vamos a ver lo que es noticia a esta hora en Estados Unidos, un nuevo esfuerzo para reducir los incidentes por armas de fuego en la Unión Americana. El gobierno de Nueva York busca que los ciudadanos ejerzan presión sobre nuevas leyes de control de armamento. El reporte a esta hora con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, muy buenos días, adelante con su reporte. Hola, feliz lunes para todos. Justo cuando los Estados Unidos se marca el primer aniversario de la masacre en la sinagoga Tree of Life en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, se establece este nuevo propósito con el objetivo de que estas tragedias recuerden que todavía el gobierno federal de los Estados Unidos tiene pendiente la implementación de leyes más estrictas de control de armas de fuego. Y es allí en donde Nueva York busca liderar esta causa a nivel nacional y en particular el gobernador Andrew Cuomo, quien busca que la sociedad civil sea su aliada para
para que a través de la difusión de una serie de mensajes, sobre todo en redes sociales, se llame nuevamente la atención del liderazgo político de los Estados Unidos sobre esta causa. En el momento de explicar su iniciativa, entregó las siguientes declaraciones. Con respecto al tema de las armas, algún día vamos a mirar hacia atrás en la historia y la gente se preguntará por qué esta gente pensaba eso. ¿Qué estaban pensando? ¿Cuántas veces vamos a tener que ver el mismo episodio y la misma situación una y otra vez? Porque todo esto que ha ocurrido, toda esta ansiedad generalizada, simplemente tiene que ver con una falta de sentido común por parte de los políticos. Porque eso es lo que es. Simplemente tiene que ver con una falta de sentido común de todos los políticos que insisten una vez más con lo mismo, porque ellos están deteniendo esta legislación y literalmente están matando gente. Que no sucedan más este tipo de tragedias en los Estados Unidos. El objetivo final de esta nueva iniciativa, de acuerdo con el Archivo sobre Violencia por Armas de Fuego, la principal entidad que monitorea este tipo de incidentes en la Unión Americana, en el transcurso de 2019 se han reportado ya 346 tiroteos a través del país. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Ya hay reacciones en la Unión Americana luego de que el presidente Donald Trump anunciara la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Los senadores por Florida, Rick Scott y Marco Rubio, calificaron el hecho como un logro importante en la lucha contra el terrorismo. En Miami, Paola Serna con todo el reporte. Paola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, prácticamente de inmediato comenzaron las reacciones a todo nivel aquí en los Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunció este fin de semana la muerte del líder del Estado Islámico, Abu al-Baghdadi. Aquí en el estado de la Florida, el senador republicano Marco Rubio ha dicho que es una gran noticia que refleja también y que es importante para la seguridad de los Estados Unidos y de los aliados. Por su parte, el senador Rick Scott dijo que se trata de un paso importante para derrotar a ISIS y recordó que masacres como la de la discoteca Pulse que ocurrió en la ciudad de Orlando fueron inspiradas justamente en ISIS, en los actos terroristas de esta organización. La operación estadounidense que mató al fundador y líder de ISIS es un logro muy significativo del que todos los estadounidenses deberían estar orgullosos y el mundo debería estar agradecido. No terminará con ISIS, pero es un golpe importante para sus esfuerzos de propaganda y reclutamiento. El anuncio del asesinato de Baghdadi, uno de los terroristas más notables y más conocidos del mundo, es una gran noticia para la seguridad de los Estados Unidos y de nuestros aliados. Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo esta misión y que continúan en su lucha por la libertad de todo el mundo. Esto es un paso muy importante en la derrota de ISIS, un grupo terrorista que ha inspirado un pulso y ha llevado a cabo terror y ha sido responsable de miles de muertes alrededor del planeta, incluyendo en Florida a Steven Soft. Por su parte, los padres del periodista de Miami, Steven Sotoloff, quien fue decapitado por ISIS en el año 2014, aseguraron que aunque esto no devolverá la vida de su hijo, se trata de una importante victoria para Estados Unidos y los aliados. La información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Gracias, Paola, por tu reporte. Hacemos con esto la primera pausa en la mañana y cuando... Gracias por continuar con nosotros. La Agencia de la ONU para los Refugiados, en alianza con la Unión Europea, celebran este lunes y martes en Bruselas una conferencia internacional de solidaridad que busca recaudar fondos para enfrentar el masivo éxodo venezolano. El propósito del encuentro es movilizar recursos hacia los países que reciben a miles de migrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Antonio Belchi, de nuestra cadena aliada Voz de América, está con nosotros desde Bélgica con la noticia. Antonio, hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, la Conferencia Internacional de Solidaridad ya ha empezado aquí en la Comisión Europea, en Bruselas, en Bélgica. Lo que se quiere tratar desde aquí, desde la Unión Europea, es poner de manifiesto precisamente esa solidaridad de los países de la región, también de países de los que integran la Unión Europea y que han hecho frente a esta grave crisis económica, social y política en Venezuela. Los últimos estudios apuntan
apuntan a que 4,5 millones de venezolanos ya habrían abandonado el país, pero según ya han informado en los últimos minutos, porque ya ha dado comienzo esta conferencia y ya han participado algunos comisarios de la Unión Europea, han alertado que esa cifra, atención, en 2020 podría llegar hasta los 6 millones de migrantes venezolanos que abandonarían el país a consecuencia de esta grave crisis que vive Venezuela. Por lo tanto, lo que quieren decir desde aquí, desde la Unión Europea, es mostrar todo el apoyo, no solo a Venezuela, sino también a los países vecinos, esos países de acogida, entre los que los países de América Latina son los que más flujo de inmigración venezolana han recibido en los últimos meses. Se calcula que 3,7 millones de venezolanos estarían repartidos por todos los países de la región de América Latina y un 1,4 millones aproximadamente estarían residiendo en Colombia, que es el país vecino con Venezuela. Una de las cosas que también se está debatiendo aquí es ese proceso para facilitar y agilizar los trámites para que muchos venezolanos que deciden abandonar el país e iniciar una nueva vida lejos de casa, pues puedan hacer esos trámites de una forma mucho más sencilla. De hecho, estos comisarios de la Unión Europea han felicitado sobre todo a los países de América Latina que, a pesar de esos problemas que podrían acarrear el hecho de que trayeran un gran flujo de migrantes venezolanos y que eso se pudiera perjudicar a la educación y a la sanidad de esos países, sin embargo, han felicitado a esos países que los han ayudado y los han recibido con los brazos abiertos. Sin embargo, nos quedamos con esos datos de última hora, y es que podrían llegar a registrarse hasta 6 millones de venezolanos que abandonarían el país en el próximo 2020. Anthony, pues muchas gracias por tu reporte. Un buen día. Buenos días. Y en otras noticias, el régimen venezolano felicitó al nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández. Por medio de un comunicado, Nicolás Maduro dijo que tras el triunfo del candidato kirchnerista, espera poder retomar las relaciones bilaterales con el gobierno argentino. En Caracas, Oliver Fernández con el reporte. Oliver, muy buen día. Un buen día para ti, Natalia, un gusto como siempre saludarte desde la capital venezolana y también para nuestros televidentes. Así es, el régimen de Nicolás Maduro a través de este comunicado ha dicho que con este triunfo de Alberto Fernández en Argentina servirá para rescatar la justicia social, también la independencia política y la independencia económica. También ha dicho que es una clara reacción del pueblo argentino supuestamente en contra de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué fue lo que dijo a través de este comunicado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y gobierno venezolanos, extiende su más efusiva felicitación al pueblo argentino por el exitoso desarrollo de la jornada democrática electoral, hoy domingo 27 de octubre de 2019, al tiempo que felicita al presidente electo Alberto Fernández y a su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner por la contundente e inobjetable victoria alcanzada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Natalia, hasta ahora el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no se ha pronunciado sobre el triunfo de Alberto Fernández en Argentina. Sin embargo, los partidos políticos de oposición hoy sostendrán algunas ruedas de prensa y esperemos entonces que en las próximas horas, en los próximos minutos, se pronuncie el presidente encargado de Venezuela en relación cómo serán entonces las relaciones de Argentina con Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte, un buen día. Y vamos de nuevo a un corte a comercial y gracias por continuar con nosotros en el programa La Mañana. Avanzamos a esta hora con más noticias internacionales. Alberto Fernández será el próximo presidente de Argentina tras la primera vuelta electoral del domingo. El ex jefe de gabinete del kirchnerismo superó en los comicios al presidente Mauricio Macri, quien buscaba la reelección. Fernández sucederá en el cargo a Macri a partir del próximo 10 de diciembre. Además de elegir presidente y vicepresidente, los argentinos también acudieron a las urnas para renovar parcialmente la composición del Congreso, donde estaban en juego 130 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Vamos a volver a construir la Argentina
igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Y ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Tras conocer su derrota, Mauricio Macri felicitó a Alberto Fernández y lo invitó este lunes a la Casa Rosada para empezar a planificar la transición. Además, prometió construir una oposición sana y constructiva. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Argentina ha elegido mal. Atención, porque estas fueron las palabras del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al ser consultado sobre la victoria electoral de Alberto Fernández en Argentina. En un tono desafiante, el ultraderechista condenó la relación del nuevo presidente argentino con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumple, recordemos, una condena en prisión por corrupción. Bolsonaro también dijo que no felicitará a Fernández hasta conocer su posición con la relación a Brasil. Lamento. No tengo bola de cristal. Lo lamento, no tengo una bola de cristal, pero yo personalmente creo que Argentina ha elegido mal. Primero Fernández apoyó a Lula libre, había dicho que está preso injustamente, pero bueno, ahora mismo ustedes han visto todo lo que ha hecho la izquierda allá. No pretendo parabenizar. No pretendo felicitarlo y nosotros por ahora no vamos a hacer nada de eso al respecto. Me gustaría y elijo esperar un tiempo para ver la posición que él vaya a asumir y también para ver lo que esté pasando. Y los uruguayos deberán definir a su próximo presidente en un balotaje que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre. El domingo ninguno de los 11 candidatos obtuvo el 50% más 1 para ganar en primera vuelta. La disputa será entre Daniel Martínez, el candidato del oficialista Frente Amplio, el partido que gobierna desde hace 15 años en el país, y el ex senador del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. El actual presidente, Tabaré Vázquez, espera entregar el cargo a su sucesor en marzo del año 2020. Primero y ante todo, agradecer al pueblo uruguayo, reafirmar una vez más que la fuerza más importante del Uruguay se llama Frente Amplio. Porque nosotros no hicimos una campaña para ganar una elección. Nosotros hacemos una campaña porque queremos cambiar el país, tenemos el proyecto claro. Y eso puede tener ajustes, pero está profundamente basado en la coherencia y en la verdad. Y el domingo en Colombia se celebraron elecciones regionales, se eligieron a gobernadores y alcaldes, entre otros cargos de elección popular. Los bogotanos escogieron por primera vez a una mujer como su gobernante. Claudia López es la alcaldesa electa y llegará al cargo con enormes retos en materia de movilidad, seguridad. López consiguió la mayor votación en la historia de Bogotá, la capital. Hoy era el día de las familias hechas a pulso, como la suya, como la mía. Sabíamos, siempre supimos que solo si nos uníamos podíamos ganar. Y así lo hicimos. Nos unimos, ganamos e hicimos historia. Estado de emergencia en California por los incendios forestales que afectan el sur y norte del estado. El gobernador Gavin Newsom adoptó la medida por las llamas que están fuera de control. Los fuertes vientos y las altas temperaturas han afectado las tareas de extinción del fuego. Ya 200,000 personas han tenido que salir de sus hogares en la región vinícola del norte de California, a las afueras de San Francisco. El incendio Kincade ha crecido aproximadamente 20,000 hectáreas y ha destruido 79 estructuras entre edificios y viviendas.
Seguimos en Estados Unidos, donde reportaron una serie de disparos luego de una vigilia en honor de Kevin Berry, una de las 2 víctimas fatales del tiroteo registrado la noche del sábado durante una fiesta universitaria en Dallas, Texas. Decenas de personas estaban reunidas en un parque de la ciudad cuando sonaron los disparos. Por fortuna no se registraron heridos. Y atención, porque el 31 de enero es la nueva fecha del Brexit. A 3 días de vencerse el plazo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el bloque acordó extender 3 meses el tiempo límite para la desconexión. Con esto disipan los temores de un retiro sin acuerdo. Se trata de una prórroga flexible que permitirá a Londres poner fin a su membresía incluso a finales de noviembre o diciembre, siempre y cuando el Parlamento británico, hasta ahora reacio, ratifique el pacto con Bruselas. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que insistía en cumplir con el Brexit para el 31 de octubre, pidió la semana pasada elecciones anticipadas para elegir nuevos diputados en diciembre. Y en otras noticias del momento, por supuesto, el anuncio que hizo este domingo el presidente Donald Trump sobre la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Militares de tácticas especiales de Estados Unidos fueron los encargados de liderar este operativo en el norte de Siria contra el terrorista. Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos tiene el reporte a esta hora. Bricio, un buen día. Buen día, Natalia. Efectivamente, un operativo del que vamos conociendo algunos detalles. Por ejemplo, sabemos que la decisión que tomó el presidente Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria tuvo que ver en la manera en la que se llevó a cabo este operativo por las fuerzas estadounidenses en esa misma región. Además, fuentes del Pentágono aseguran, eso sí, que no necesariamente la decisión del mandatario propició una aceleración de este operativo. Ahora bien, los resultados, según ya el gobierno estadounidense, es la muerte del que era considerado líder del grupo terrorista Estado Islámico, al-Baghdadi. Era, según el presidente estadounidense, el terrorista más buscado de todo el mundo. Ahora bien, algunas cosas a tener en cuenta. El que era líder de este grupo terrorista desde 2010 había sido dado por muerto ya en diversas ocasiones y después se había corroborado que no había sido el caso. Por lo tanto, en esta ocasión ya hay otros gobiernos que exigen a Estados Unidos pruebas de que efectivamente al-Baghdadi ha sido asesinado y, por ejemplo, Rusia es uno de estos gobiernos que está solicitando estas pruebas a Estados Unidos para cerciorarse. Estados Unidos además agradeció la cooperación de diversos gobiernos, como por ejemplo el de Siria, el de Turquía y el de la misma Rusia, que ahora pide estas pruebas a la hora de llevar a cabo este operativo. Un operativo que deja al grupo terrorista Estado Islámico sin un líder claro, al menos de momento, y sobre todo sin una región controlada. Al-Baghdadi desde el pasado marzo era fugitivo y por lo tanto tampoco el grupo terrorista Estado Islámico tenía un territorio del que tuviera poder exclusivo después de haber perdido tanto sus zonas en Siria y también Irak en el pasado. Ahora todos son dudas sobre cuál pueda ser el futuro de este grupo terrorista. Primero, por el liderazgo que queda vacío y segundo, también por ese territorio en el que aparentemente en el que se encontraba al-Baghdadi en el norte de Siria y del que el presidente Donald Trump ordenó el repliegue de tropas estadounidenses, quedando buena parte de este territorio con la frontera turca en control de las tropas sirias y también rusas. Por lo tanto, pendientes de cómo pueda evolucionar esta situación dentro de la propia organización terrorista y también a la espera de conocer nuevos detalles de este operativo. Sabemos que al-Baghdadi, según Estados Unidos, quedó atrapado en un túnel cuando era perseguido por las fuerzas estadounidenses y se inmoló con un cinturón que hizo él mismo explosionar, llevándose consigo a 3 niños que estaban en ese mismo túnel. En otras noticias, la capital de Alemania, Berlín, es considerada un paraíso para los amantes del arte urbano y el mundo del graffiti. Tanto así que hasta se hacen visitas guiadas para no perderse los dibujos más clandestinos. María Luz Moraleda, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos tiene el reporte a esta hora.
Buenos días, ¿qué tal amigos de la mañana? Un gusto saludarles. Son mucho más que simples grafitis. Estos artistas han logrado, gracias a técnicas 3D, generar auténticos murales que cambian la estética de un barrio y también nos invitan a pensar. Ese es el objetivo del colectivo de artistas berlineses Inner Fields. Ellos pintan imágenes críticas sobre nuestro estilo de vida digital desde los últimos 10 años con la irrupción del teléfono inteligente a todos los ámbitos de nuestra vida. Pueden ver en imágenes, por ejemplo, a un pescador capturado en internet en Hamburgo o a una María Magdalena enganchada a su teléfono en Wittenberg, la ciudad alemana de Lutero. Pero también han llevado su arte sociocrítico a fachadas de otros países del mundo como Israel, Noruega, Ucrania o Georgia. Los artistas nos contaron que para ellos es una gran responsabilidad pintar algo en un espacio público, sobre todo en países que viven algún tipo de conflicto y que por eso quieren que sean murales que mejoren la sociedad y que hagan pensar más allá de la pura visión estética. Y otra de las artistas urbanas en 3D más reconocidas en el mundo es la mexicana Adri del Rocío. A su paso por el Festival de Murales de Berlín, como una de las 10 artistas invitadas, nos contó cómo su objetivo es generar mensajes positivos. Aquí pintó un mural muy colorido de una mujer dedicado a la paz, titulado "El hogar está donde está tu corazón", y explicó que quería expandir la felicidad y la alegría no solo con el color, sino también con la composición a este vecindario. Todo un talento mexicano, ya que con solo 4 años ganó su primera competición de arte y desde entonces no ha dejado de pintar. Además, ya que el mundo del arte urbano es mayoritariamente un mundo de hombres, ella quiere aprovechar su éxito para inspirar a otras mujeres a seguir su camino, igual que fue su propia mamá, quien la animó a seguir dedicándose a lo que más le gusta, pintar. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales. María Luz Moraleda, que tengan un buen día. Gracias por tu reporte. Hacemos otro corte comercial aquí en la mañana de NTN24. Gracias por seguir con nosotros. A continuación traemos la conmovedora historia de Olivia, una bebé con VIH que fue adoptada por 2 papás después de ser rechazada por 10 familias heterosexuales. Ariel y Damián son una pareja como cualquier otra que deseaba ser padres. Decidieron que la adopción era la forma en la que querían acceder a la paternidad y así dar amor a algún niño o niña con necesidad. Después de muchos años de espera llegó Olivia, cumpliendo su deseo de ser padres en Argentina. Y quiero justamente saludar a Ariel Bijarra, uno de los protagonistas de esta hermosa historia, además de ser presidente de la ONG Acunar Familias. Buenos días y bienvenida a la mañana de NTN24. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y muchas gracias por brindarme un espacio y difundir esta noticia. Bueno, comienzo preguntándote cómo cambia sus vidas la llegada de Olivia y me gustaría, por supuesto, que nos expliques un poco lo que fue todo este proceso para ustedes, la larga espera para ser padres, los obstáculos que se presentaron en el camino y cómo, siendo una pareja homosexual, qué mensaje damos a la sociedad frente a temas como la adopción, porque al final del día vemos que no importa qué orientación sexual tengamos, esta pequeña sin duda recibe un amor incondicional. Bien, bueno, mira, en realidad los desafíos son grandes para todos quienes desean adoptar. Realmente la ley no brinda muchas posibilidades, pero bueno, yo como siempre digo, está en uno, es el trabajo de los futuros padres, el de generar entrevistas y el de poder cada uno con sus fuerzas y con su lucha y con su ideal de hijo, desterrarlo, ¿no es cierto?, sabiendo que no hay hijos ideales y exigir los derechos, ¿no? Después, con respecto a nosotros, yo no sentí ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de adversidad, porque bueno, creo que uno se maneja con el respeto debido ante la gente y eso más que nada marca una diferencia. Tampoco hubiese permitido que me falten el respeto, creo también que se trata de eso. Y la llegada de Olivia para con nosotros fue realmente algo maravilloso. Creo que ni siquiera nos atrevíamos a soñar con la idea de ser papás. Si bien uno arremete esta lucha, como te dije anteriormente, desprejuiciándose y con ganas de llegar a ser papás, nos fuimos topando en el camino con tantos obstáculos, como la mayoría, que nos fueron de algún modo destrozando la ilusión, que si bien estaba latente, estaba muy vulnerada por todos estos caminos y estas adopciones que no se dieron antes de la llegada de Olivia, que bueno, pesaba más y primaba más
en su momento la decepción, ¿no? Como la mayoría de los padres. Y cuando llegó fue un sueño cumplido, fue algo que no pudimos imaginar jamás. Conocimos realmente el amor de un modo desprejuiciado, del modo más puro y más natural que puede existir, que es el del padre a un hijo, ¿no? Ariel, Olivia era portadora de VIH y como lo mencionábamos, esta vez fue rechazada por su progenitora y en varias ocasiones por familias heterosexuales que no quisieron lidiar con su enfermedad. ¿En qué momento deciden que ese no era un impedimento para ustedes? Y te pregunto también qué reflexión hacen ustedes sobre el hecho de por qué otras parejas que tuvieron la oportunidad de ser padres rechazaron a una pequeña solo por su condición. Sí, mira, en realidad cuando nació Olivia, la progenitora manifestó que era portadora del virus, del VIH, y que nunca se había controlado. Entonces, por ende, el primer diagnóstico que se hace sobre la bebé es que era portadora de VIH. No se hace otro diagnóstico porque indefectiblemente, al no haberlo manifestado la mamá antes, la progenitora no se había podido hacer ningún tipo de prevención, ni de tratamiento, ni de nada. Cuando el juez nos llama, la primera llamada que tuvimos, que nos dice que había una bebé abandonada con 28 días en un hospital y que tenía VIH. Automáticamente nos lo manifiesta, a lo que para nosotros no fue un obstáculo. Primero porque trabajamos en salud y segundo porque sabemos que hay enfermedades que desgraciadamente no tienen cura, como el cáncer, que es una enfermedad que realmente mata, que realmente daña muchas vidas, y automáticamente dijimos que sí. Y bueno, y una vez de llegar al juzgado, de interiorizarnos así muy por arriba y de llegar a conocerla, realmente nos enamoramos. Y lo que nosotros pensábamos es, si bien pasaron, como decimos siempre, 10 matrimonios social, político y religiosamente correctos, que dijeron que no, heterosexuales, nosotros dijimos no la pudieron llegar a ver, porque si la ven se enamoran. Y bueno, nos enteramos que sí, que hubo 2 matrimonios que llegaron a verla, que la tuvieron en sus brazos y que dijeron que no. La cuestión es que Olivia se le hizo el tratamiento durante el año y medio, el tratamiento con el AZT, que es el mismo que el tratamiento para el adulto, no hay tratamiento pediátrico. Una guerrera de la vida que, por suerte, en el último laboratorio que se hace al año y medio, que es el ELISA, salió que no es portadora de VIH. Pero bueno, el diagnóstico estaba en un principio porque podía ser que sí, podía ser que no. No nos podían garantizar nada. Nosotros asumimos ese desafío en base al amor y las ganas de ser papás, ¿no? Ariel, aprovechando que ustedes han estado tan involucrados en este proceso de adopción, me gustaría preguntarte qué reflexión haces alrededor de todo este proceso. ¿Dirías que hay actos de discriminación que podrían eventualmente estar afectando la oportunidad de que un niño encuentre un hogar solo por tener algún defecto, alguna enfermedad? Perdón, no te escuché bien la pregunta. ¿Me hablabas sobre los niños? Claro, te estaba preguntando sobre el proceso de adopción. Si crees que en estas instituciones efectivamente hay algún tipo de discriminación que estaría, digamos, afectándole la oportunidad a un niño a tener un hogar solo por algún defecto o alguna enfermedad que padezca, como fue, por ejemplo, el caso de Olivia. Sí, en realidad, no creo que se trate de discriminación. Yo en realidad esto lo apunto no a las instituciones, sino a las familias, a los pretensos adoptantes, ¿no? Tu pregunta la llevo hacia ese lado. Creo que nosotros los adultos tenemos un ideal de hijo, ¿no? Y creemos en ese hijo ideal, que creemos que la adopción nos lo va a brindar. Nos va a brindar un hijo de tez blanca, un hijo de tez morena, un hijo con ojos claros, un hijo con ojos oscuros, que nos va a brindar el ideal que tenemos en nuestra cabeza. Y adopción es ni más ni menos que el camino y el acto de amor más grande, donde hay que desprejuiciarse y sacarse todo tipo de ideas, de ideales en realidad. Nos encontramos con niños con capacidades diferentes que necesitan amor. De hecho, fomentamos la adopción de niños con capacidades diferentes, entendiendo también que hay niños que no tienen capacidades diferentes, pero que sí tienen una edad para la cual, para esas familias no son hijos ideales, porque las familias buscan adoptar bebés desde 0 hasta 5 años. Y está la otra instancia, la otra cara de la adopción, que son los niños mayores a 6 años hasta la etapa adulta, hasta la etapa de la adolescencia, que la gente cree y está estigmatizado que si adopta un niño mayor, ese niño no se va a adaptar a su vida cotidiana, que ese niño va a ser ladrón, que ese niño va a ser drogadicto, que ese niño va a ser un niño violador, que va a ser un niño que va a tener... Y eso es un mito. Entonces, la discriminación en realidad no querría llamarlo así, querría llamar la ignorancia social que existe
es por parte de los adultos, de los pretensos adoptantes, ¿no? Por eso hay tantos niños en lista de espera que no son los ideales para las familias, que son niños mayores de 6 años, que están necesitando familias, y ahí es donde entra la ONG, ayudándolos a madurar la idea para que sepan que esos niños necesitan una familia, que son niños como cualquier otro, que necesitan afecto, que se conectan desde otro lado. Entonces yo creo que más allá de las instituciones, no llamémosle discriminación, pero sí llamémosle mitos, tabús y miedos, están instalados en los posibles adoptantes, en los pretensos adoptantes, en quienes se inscriben, ¿no? Ariel, pues muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y por compartir aquí en la mañana tu historia con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Buen día. Y avanzamos con la sección de Ciencia, Salud y Tecnología aquí en la mañana de NTN24. Voy a saludar a Álvaro Dávila, que nos acompaña el día de hoy. Álvaro, hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy? Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy rápidamente vamos a hablar de una startup mexicana, se llama InverKids y tiene una única funcionalidad. Es una plataforma para educar a los niños y jóvenes en finanzas. Es enseñarles a cómo ahorrar y enseñarles a cómo manejar su dinero a largo plazo. Pero veamos el informe. Sin duda alguna, las herramientas tecnológicas se han convertido en la mano derecha de los docentes a nivel mundial. El fácil acceso a plataformas web e incluso a los aplicativos disponibles en smartphone son pieza clave a la hora de impartir nuevos aprendizajes a los estudiantes. Por esta razón, emprendedores mexicanos presentan InverKids, una plataforma educativa que promueve la educación financiera. Nuestro objetivo principal, tanto del programa como de la plataforma, es poder llevar la educación financiera a los niños desde temprana edad y que toda esta educación la puedan recibir en la escuela. La educación financiera no es algo opcional, es algo que todos deberían recibir desde temprana edad, y justo por eso estamos luchando a través de nuestra plataforma para que se pueda implementar dentro de escuelas como currículum escolar, que tengan sus actividades, sus tareas, calificación, como cualquier otra clase. InverKids, además de presentar un modelo educativo que parte de capacitaciones para profesores y estudiantes, también maneja una estructura didáctica a través de juegos cognitivos. Se llama Wise and Rich. Este juego es básicamente el ciclo del dinero. Desde que el niño recibe su ingreso, ¿qué va a ir haciendo etapa con etapa? Decir, voy a ahorrar, voy a invertir, en qué voy a gastar, ocupo un préstamo, surgió un imprevisto. Entonces prácticamente es ponerlo en los zapatos de los adultos y decir, un adulto desde que recibe el dinero hasta que se acaba su quincena o su mes, pasa por todo esto. La plataforma, que actualmente está implementada en el pensum de 400 colegios mexicanos, busca enseñar de manera fácil y rápida el manejo del capital adquirido por los jóvenes. Nuestra metodología tenemos básicamente, primero generamos curiosidad, después de la curiosidad los empezamos a llevar de la mano con conceptos, pero lo más importante es que ellos lo tienen que relacionar en su día a día. Yo ¿dónde he visto ese concepto? Antes no lo conocía, ahora lo conozco y le puedo poner un nombre. Y yo sé que yo ya soy parte del movimiento económico o financiero de mi escuela, de mi casa, o inclusive de mi ciudad, de mi país. Se espera que para el primer trimestre del año 2020, InverKids esté disponible para todos los niños y jóvenes entre 6 a 17 años que quieran aprender sobre educación financiera. Despedimos así la mañana de NTN24. Gracias por su sintonía. Ya